buenos días desde ustedes, Sergio. Y seguimos ahondando con este tema, el de las leyes anticorrupción, y es que ya le decíamos, fueron promulgadas. Bueno, la Cámara de Diputados consideró que el sistema quedó incompleto por no aprobar la ley 3 de 3, justo como la presentaron los ciudadanos. Precisamente para hablarnos del tema tenemos en la línea a Marco Cortés, él es coordinador de Acción Nacional. Muy buen día. Muy buenos días, Sergio, y a todos los amigos que nos escuchen. Con bombo y platillo se anunció este Sistema Nacional Anticorrupción, pero al parecer pues no le hicieron mucho caso a los ciudadanos. Mira, primero hay que decir que sí es un punto y aparte, Sergio, en honor a la verdad, en el combate en la corrupción en México. Se aprobaron 7 leyes que estas van a permitir sí poner un alto a la corrupción, sí van a permitir ya combatir la impunidad, se fortalece la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, se crea el fiscal anticorrupción, una persona que ya cometa un delito como funcionario público de corrupción, ya no solo sería sancionado administrativamente, ya podría ir a la cárcel. Lo que sí tienes razón, Sergio, es que donde no se le hace caso a los ciudadanos es en una de estas 7 leyes, en la Ley de Responsabilidades, en el artículo 29, en donde no se pone con claridad cómo deben ser las declaraciones públicas de los funcionarios. Por eso hemos dicho que el grupo parlamentario, además de que votó en contra, obviamente apegado a la iniciativa ciudadana, de que estas fueran completamente públicas, las declaraciones se refieren, nosotros estamos revisando la posibilidad de firmar un recurso de inconstitucionalidad de ese artículo, porque desde nuestro punto de vista no se apega al espíritu con el cual fue aprobado la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahora pedirle a los ministros de la Corte que determinen si es constitucional o no lo es, porque pudiéramos lograr que lo declararan inconstitucional y obligaran al Congreso a legislar sobre ese artículo. Y con eso, entonces, nosotros nos daríamos por muy satisfechos, porque estarían atendidas casi todas las demandas que el grupo parlamentario del PAN impulsó, que hay que recordar, Sergio, que fue una iniciativa que Acción Nacional presentó desde la anterior legislatura y, de hecho, en nombre del propio Ricardo Anaya, hoy presidente nacional del partido. Así es, lo recordamos y a final de cuentas esta vez llegó por la vía ciudadana. Se decía que la ley no se negocia, se decía respecto a la reforma educativa. Se negoció en este caso, en el caso de la ley 3 de 3, es decir, los empresarios negociaron con el gobierno que quitaran esta obligación que tenían de hacer la declaración patrimonial, fiscal y de intereses para todos los empleados de las empresas que fueran contratistas del gobierno. ¿Se negoció? Bueno, nosotros dijimos cuando se estaba buscando que se aprobara esto, también en la Ley de Responsabilidades, esta era, Sergio, el artículo 32, dijimos, oigan, es inaplicable, es aberrante, ni siquiera es la ley correspondiente, no va a ser funcional y hasta injusto sería, porque le estarían dando tratamiento de funcionario público a quien es prestador de servicios, contratado por el gobierno para todos los diferentes servicios, o a quien recibiera algún recurso público beneficiario social. Ahora resulta que una gran cantidad de personas tendría que presentar esa declaración patrimonial de intereses y fiscal. No era el lugar. También, igual que el artículo 29, también el artículo 32, los diputados federales del PAN lo votamos en contra, se los anticipamos al PRI, a Nueva Alianza, al Verde, y fue el propio presidente el que, por la presión de todo el sector productivo, empresarios del país, no promulgó la ley. No era una ley negociable porque aún no estaba promulgada, aún no estaba vigente, y entonces es el propio presidente el que veta ese artículo y pide al Congreso que lo vuelva a analizar y a corregir. Y entonces en la Cámara de Diputados pues simplemente les dijimos que se los habíamos anticipado, que no era aplicable, que era infuncional y hasta injusto era lo que se estaba proponiendo ahí. Se corrigió el 32 y finalmente ya se promulgó el día de ayer la ley. Por último, antes de finalizar, las disculpas del presidente, ¿cómo son vistas desde el PAN? Mira, Sergio, hay que reconocerle el gesto al presidente, pero no basta.
Pedir perdón es un primer paso en el camino correcto, pero ahora lo importante es que se exprese en hechos concretos y puntuales para pasar una efectiva rendición de cuentas con el tema de la llamada Casa Blanca. El presidente Peña Nieto debe pasar del dicho al hecho y permitir una investigación realmente independiente respecto si hubo o no intereses o conflicto de interés en la adquisición de la famosa Casa Blanca. Y también quedó otro hecho claro: no puede ya estar investigando un empleado a su jefe, porque simplemente lo exonera, que fue el caso del exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Ahora se debe garantizar, Sergio, nombramientos ejemplares. Afortunadamente el nuevo secretario de la Función Pública, ya con este nuevo sistema anticorrupción, debe ser ratificado por el Senado de la República por 2/3 partes. Y también estaremos esperando un verdadero fiscal anticorrupción que realmente dé confianza a todos, que no sea empleado de nadie, que no dependa de partido político alguno ni del propio gobierno, sino que sea garante del cumplimiento de la ley. Porque hay que decirlo, una buena ley como esta que se aprobó en manos titubeantes, en manos malas, pues de nada sirve. Y el presidente, este buen gesto de pedir perdón a todos los mexicanos por este hecho que provocó la desconfianza de la clase política desde el primer mandatario del país, pues sí tiene que venir respaldado con acciones congruentes a partir del día de ayer. Marco Cortés, coordinador de diputados del PAN, le agradecemos mucho la llamada. Buen día. Muy buenos días, Sergio, a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Pásenla bien. Gracias. Y con esto hacemos una pausa, ya volvemos, quédese con nosotros.